Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, quien por mí murió. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias, por favor. Tiempo de la predicación. Pues buscamos el libro de Ruth una vez más.
10:30 hemos comenzado un nuevo estudio. Os animo a venir también a los estudios bíblicos a las 10:30 cada domingo. Y hemos empezado a estudiar este pequeño libro de Ruth. Y tiene mucho que decirnos, podemos aprender mucho de este pequeño libro. Me encanta porque hemos visto en el principio, como dice, declaran en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y nosotros vemos mucho arriba y abajo aquí durante el tiempo de los jueces, que era mucho tiempo. No había rey. Tú dices, bueno, ¿es bueno o malo? Es bueno cuando pongas al Señor como rey en tu vida. Amén. Pero quedarse sin rey, quedarse sin alguien que te guíe, no está bien. Porque recuerda cuando llegó Jesús aquí a la tierra, se creció y se hizo adulto, se fue a un monte de Jerusalén y dice que lloraba, estaba triste porque vio a las personas como ovejas sin pastor, sin nadie que, mira, los sacerdotes no estaban guiándoles, amén. Ya reconozco, tengo mucha energía que soltar esta mañana. Amén. Entonces, si grito, no estoy enfadado. Quiero que escuches bien. Presta atención. Amén. Sin distracción. Tú, cuando llega este momento, me gustan los amenes, tú sabes. Amén. Pero uno, cuando está bien concentrado, da los amenes en el buen momento de dar amenes. ¿Verdad? Y hay momentos que, mira, mejor decir nada. ¿Verdad? Oh, gracias. Oh, qué grande. Amén. Amén. Gracias, amén. Pues aquí en el libro de Ruth es algo precioso porque es un tiempo de hambre, que todo el pueblo estaba pasando por hambre, por dificultades. Aquí, el último versículo del libro de Jueces, lo voy a leer, porque aquí termina el libro anterior y describe los tiempos de Ruth. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y lo malo con esa declaración, no todos eran cristianos o creyentes. Eran malos. ¿Por qué destruyó Dios a este planeta con el gran diluvio? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque la maldad llegó a un extremo muy, muy malo. Y ahora encuentras a una gente, otra vez, no había rey, no había autoridad en su vida, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces tenían malas circunstancias, estaban en un mal sitio, pero dentro de todo encontramos este pequeño libro de Ruth, que es como un vaso de agua durante un tiempo de sequía. Cuando todo está seco, tiene mucha sed y te da un vaso de agua encima que está fresquita como este, te anima mucho. Y esto es lo que encontramos aquí en el libro de Ruth. Aunque empieza la historia un poco triste, porque solo para dar un pequeño repaso, no voy a reenseñar lo que enseñé en el culto a las 10:30,
Pero aconteció, verso 1, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Neomí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Entonces yo puedo relacionarme con el comienzo de esta historia. Yo sé que de muchos de vosotros podéis relacionar con aquí, porque hubo hambre en su tierra. Entonces, aquí ves un matrimonio, una familia que tiene 2 hijos y bueno, si no hay pan hay que ir a buscar el pan, ¿cierto? Entonces, no podemos tirarle piedras, ¿verdad? Yo recuerdo todos recordamos del 2008, llegó el crisis mundial. Yo tenía un muy buen trabajo. Yo estaba trabajando por una empresa de petróleo, tenía muchas gasolineras y nosotros pintamos toda la gasolinera y hicimos cambio de diseño, mucho trabajo. Pero cuando llegó el 2008, los jefes ya estaban buscando excusas o razones como para despedir gente. Y bueno, y yo y los hombres que estaban trabajando con nosotros, bueno, perdemos ese trabajo. Entonces, bueno, en ese momento tengo 4 hijos, tengo mi esposa, tenemos mis gastos. Y estaba allí, pero Dios estaba moviendo unas cosas. Y resulta que en ese mismo año de 2008, a los finales, o no antes de los finales, llegó un huracán a la orilla de Texas, la costa de Texas. Destruyó edificios. Y Houston, una ciudad muy grande, estaba hasta 1 hora de la costa. Incluso llegaban los vientos allí. Los techos allí son hechos de otro material. Y bueno, el viento arrancaba, destruía muchos edificios. Y bueno, después de esas tormentas, bueno, para los que trabajan en construcción, tienen mucho trabajo. ¿Por qué? Hay que reformar, hay que arreglar todo. Entonces, me llegó noticias, yo tenía todas mis herramientas, y bueno, llevamos un tiempo ahí sin trabajo. Bueno, sin trabajar no puedes comer. Pero nadie termina de tener hambre. Entonces, yo escuché de trabajo en Houston y yo cogía todas mis herramientas, mi familia fuimos a Houston. Pero lo bueno de Houston, nosotros éramos de Houston, pero en ese momento estaba viviendo en el estado de Alabama, unos 12 horas en coche. Y bueno, era para nosotros volver. Entonces regresamos y había mucho trabajo. Entonces, yo no condeno a Elimelech aquí haciendo lo que hizo, pero hay una enseñanza. Porque aquí vemos que se fue a buscar pan y no encontró pan. Y ahí perdió su vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Confía siempre en el Señor. Amén. Él provee. A veces pasamos por tiempo de dificultades, pero Él va a proveer. Y eso es lo que vemos en esta historia. Entonces, se fueron ahí, murió Elimelech, versículo 3. Luego sus 2 hijos se casaron con 2 chicas moabitas. Ellos no adoraban a Jehová del cielo. Tenían sus dioses paganos. Tenían sus ídolos.
eran paganas. Pero luego pasaban unos 10 años, murieron también los dos hijos, Malón y Kelión. Y ahora solo queda la madre, Noemí. Y ahora tiene 2 nueras. Entonces, vemos aquí en el versículo 6, donde habíamos terminado esta mañana. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El 8, vamos a continuar leyendo. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Porque ellas, ¿de dónde eran? De Moab, estaban en su tierra. Y dice: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. El 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo ya yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Allí paro, porque yo quiero notar algo aquí en el 9. Noemí mira a sus 2 nueras, que eran viudas ahora. Dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Entonces, estas 2 nueras eran jovencitas. Habían casado, pero no tenían hijos, ¿vale? Entonces, mueren sus maridos y ahora está con su suegra. Y querían ir con su suegra. Esta no es la típica suegra pesada. ¿Alguien se ríe conmigo? Amén. Ellas quieren acompañar y quedar con su suegra. Pero Noemí dijo: es mejor que quedarse, es mejor que buscáis otro marido. Todavía os quedan muchos años. Y a ver si el Señor es misericordioso, que podéis encontrar descanso. Eso quiere decir que podéis encontrar descanso en un nuevo matrimonio, en una nueva casa con tu nuevo marido. Esto nos está diciendo, hermanos, que en el matrimonio, cuando se casa, en la casa tiene que haber descanso. Descanso. He oído de pastores, misioneros, pastores cristianos. El marido es creyente, su señora es creyente, pero adentro de la casa siempre pelea, siempre gritando. Y yo sé que cada uno tenemos nuestros momentos, amén. Tampoco voy a tirar piedras para decir que soy perfecto, amén. No, iba a contar un chiste de Juan, pero lo voy a dejar. Y bueno, una vez estaba un matrimonio peleando. Y el varón no vio a su mujer por 3 días. Hasta que los ojos se abrieron porque estaban hinchados. Y podía ver la mujer. Bueno, cuidado con las mujeres que saben. Chiste malo. Chiste malo. Algunos no lo entendieron. No, algunos no. Y el otro fue
Se pelearon. Y dice el muchacho, luego estaba contando a su amigo, mira, yo peleamos con mi mujer, después de un tiempo la tenía en las rodillas, diciendo, sal debajo de la cama. Bueno, ya tenéis los malos chistes del día. Pero adentro de la casa tiene que haber descanso. Yo escuché un pastor, tenía muchos hijos, y los hijos siempre se encontraron en la calle. Porque siempre en la casa había pelea entre sus padres. Mi deseo, yo sé que yo fallo, yo a veces, mi deseo es que cuando uno entra a mi casa, que siente la paz de Dios. Que siente el amor de Cristo. Yo sé que cada uno tenemos nuestros momentos. Amén. Menos mal que no llegue al pastor a llamar a la puerta en el momento cuando estamos peleando. Pero es el diseño de Dios. Que haya descanso adentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la casa, que haya descanso. Y si tenemos al Señor en nuestra vida, es posible que haya descanso en nuestros hogares. Amén. Amén. La intención de Dios es que cada matrimonio sea un lugar y una fuente de descanso, paz y refrigerio en la vida. Y luego en el versículo 9 dice, las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Este sentimiento es evidencia de la real relación de amor que había entre Noemí y sus nueras. Pero vemos aquí en el versículo 10, 10 a 13, que Noemí ruega a sus nueras que permanezcan en Moab. Mira en el 10. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo ya más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Eso fue una ley que tenían en Israel, de que si un varón se casa con una chica y él se muera antes de tener hijos, entonces su hermano tiene que casarse con la mujer de su hermano que murió. ¿Para qué? Para que haya herencia para el nombre de su hermano. Eso fue una ley que fue establecido. Entonces, por eso se refiere a eso. Dice que hay marido para vosotras en mi vientre. No, era vieja. Y cuando
dijo ella, la mano de Jehová ha salido contra mí. Esto obviamente pesaba sobre el corazón y la mente de Noemí. Ella sentía que la calamidad que había sobrevenido a su familia había venido porque habían sido desobedientes probablemente al haber dejado la tierra prometida a Israel y haber casado a sus hijos con mujeres moabitas. Posible, eso fue la idea de Noemí. Es posible, no lo sabemos. Pero sabemos que esto era muy pesado para Noemí. Para declarar, mira, la mano de Jehová ha salido contra mí. Probable sintió una culpa particular. Pero al decir la mano de Jehová ha salido contra mí, a pesar de este sentimiento, escucha esto, vemos que Noemí aún regresa a la tierra de Israel y regresa a su Dios, aunque reconoce y declara, mira, la mano de Jehová está contra mí. Pero vemos, ella no para de volver a su tierra, volver a su Dios. Eso es algo bello. Aunque sentía que la mano de Jehová ha salido contra mí, ella no tuvo amargura contra Dios. Había perdido su marido. Había perdido 2 hijos. Y aún en su corazón reconoce, mira, la mano de Jehová está contra mí. Pero yo voy a volver a Dios. Mucha gente por las circunstancias de la vida, dificultades de la vida, se enfaden con Dios. Entra amargura en su corazón hacia Dios. Pero no en este caso. Ella volvió al Señor arrepentida, sabiendo que la solución es acercarse a Dios, no alejarse de Él. Noemí no acusó a Dios por hacer algo contra ella. Ella reconoció su control total sobre todas las circunstancias de la vida. De hecho, era una expresión de confianza en Él. Si Noemí hubiera estado enojada o amargada contra Dios, probablemente se hubiera ido para otro lugar, más lejos de Dios, lejos del Dios de Israel, y no de regresar hacia Él. Pero por el contrario, ella mostró que confiaba en la soberanía de Dios y sabía que a pesar de sus calamidades personales, Él es un Dios bueno que bendice. Amén. Podemos aprender de eso. Y lo que Noemí no podía ver es que la mano de Dios estaría sobre ella, no en contra de ella, pero estaría otra vez en su vida en poco tiempo. Pero no lo sabía. Mucha gente se pone en dificultades y oran, vienen al culto. ¿Por qué? Porque la vida le va mal. Hay mucha gente así. Viene a la iglesia porque hay problemas en su vida. Pero yo digo, amén. Si hay problema en tu vida, acercarte a la iglesia, a los hermanos. Amén. Acercarse. Pero mucha gente está desesperado. Y como están aguantando que cambien la cosa, y llegan a un punto y se rinden,
se tira la toalla y se va de lejos. Y no saben que en unos pocos de días Dios iba a cambiar su vida para bien. Pero cuando se tira la toalla y se alejan aún más, están dejando esa bendición atrás. Y se pone aún amargo. Pero vemos en esta historia, Noemí no podía ver la mano de Dios que estaría sobre ella en poco tiempo. Pero vamos al versículo 14. Porque el último del 13 declaró que la mano de Jehová ha salido contra mí. En 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, está hablando a Ruth ahora, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Porque Noemí estaba pensando, estaba mirando la realidad. Mira, no tengo nada para ofrecer esta chica. He perdido todo. No tengo nada para ayudarle. Muchas veces podemos llegar a momentos así, ¿verdad? Sentimos incapaces de ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puedo? A veces es difícil ayudar cuando no tenemos fuerzas, ¿verdad? Cuando no tenemos un buen consejo para dar. Es difícil. Y eso es lo que vemos aquí. Está animando porque vemos que Orfa se despidió de Noemí y de Ruth. Y Noemí anima a Ruth que haga lo mismo, que vuelva a su pueblo, a sus dioses. Vuelve como tu cuñada. Pero vamos a ver algo muy especial en esta historia. Hemos visto ya un giro en la vida de Noemí. Vemos una buena decisión que hizo ella. La vida le iba mal. Pero escuchó que había pan otra vez en la tierra de Dios. Ella decide levantarse con sus nueras y volver a la casa de Dios, a la tierra de Dios, al descanso que tenía antes. A ver, entonces vemos ese giro. Mira, si tú quieres un buen giro en tu vida, es cuando decides, amén, poner tu mirada en el Señor. Cuando tú decides, amén, acercarse al Señor y te levantas y tomas el paso hacia Dios, y vas a encontrar que Él también toma paso hacia ti. Entonces vemos el buen giro en la vida de Noemí. Pero ahora, Orfa decide volver, quedarse en Moab, su tierra. Pero Ruth también hizo una decisión que ha bendecido a la humanidad entera, incluso a ti y a mí. Esta decisión que ella hizo. Y dice en el 16, respondió Ruth a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. ¿Por qué? Aquí viene la decisión. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Tú ves la decisión que hizo Ruth allí?
estaba tomando la decisión de dejar todo atrás, de dejar sus dioses, sus ídolos, sus imágenes, amén, sus templos atrás, su tierra, su pueblo, su gente atrás, y ir con esta señora. Hasta dicen que la literatura, que esta porción de Ruth ha influenciado a la literatura en todo el mundo. Incluso lo vemos en los votos matrimoniales, que usan esas palabras de aquí, de esta declaración. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué grande decisión hizo Ruth, que tomó la decisión. Y es algo interesante, porque en el 17, después de decir, donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada, así me haga que dijo. Ella estaba reconociendo a Jehová. Moabita, pagana, donde no adoraban a Jehová. Ellos no sirvieron al verdadero Dios de los cielos. Adoraban a ídolos, imágenes y cosas así. Pero eso quiere decir que Noemí, por haber tomado esa decisión de volver a Jehová, empezó de hablar de Jehová. Dice en los versículos anteriores, escucharon, le llegaron la buena noticia que había para otra vez en su tierra. Entonces, esa buena noticia también le afectó a Ruth. Y cuando Noemí empezó de tomar la decisión de volver a Dios, eso tenía un impacto en la vida de Ruth. ¿Tú crees? Si Noemí no hubiera tomado la decisión de levantarse y volver a Dios, ¿tú crees que llegaría Ruth un día a hablar a Jehová de los cielos, a hablar de que mira, tu Dios será mi Dios, tu pueblo sería mi pueblo? ¿Tú crees que eso pasaría? Pero eso fue después de una señora, aunque tomaron muchas malas decisiones, sufría mucha pérdida, pero cuando ella se humilló, ella se arrepintió, porque cuando nosotros queremos definir arrepentimiento, es así: tú estás yendo por esta dirección, pero te paras, te das el giro y vas a la dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, vemos el arrepentimiento en la vida de Noemí, amén, porque había salido de su pueblo, se fue a Moab, amén, sufrió pérdida, sufría mucho, pero mira, dice, ya he escuchado que allí hay pan en el pueblo de Dios otra vez. Entonces, ¿qué hago? Me levanto y me voy para allá. Volví a Dios. Y por volver a Dios, tuvo la buena influencia en la vida de Ruth. Eso nos anima. La única manera de que nosotros vamos a tener una influencia para que otras personas también crean en Dios, para que otras personas de verdad busquen a Dios, es cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Dios. Pero estando lejos de Dios, no tienes influencia en la vida de una persona para que ellos creyesen en Cristo. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, amén, amén. Pero cuando estamos sucios, nos apagamos, amén, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos del Señor,
¿qué testimonio tenemos? Pecar. Y es aquí en esta historia, esta decisión que hizo Ruth fue a consecuencia porque su suegra se había arrepentida y se estaba volviendo a Dios. Porque de verdad, hermanos, nosotros como en la iglesia, como cristianos, Jesús dijo, id a todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué? Para que el mundo creyese en Cristo para salvación, ¿verdad? Y no es nuestro deseo, como lo mismo que había pasado en Ruth, que la gente toma la decisión de escucharnos hablar de Dios, de tomar la decisión, mira, yo decido que tu Dios sea mi Dios. ¿No es lo que estamos intentando convencer al mundo? Que creyesen en Cristo Jesús. Amén. Luego en el 19, 21, Noemí y Ruth regresan a Belén. Dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, estamos viendo aquí el regreso de Noemí a su tierra con Ruth, y las dos habían tomado una grande decisión de acercarse a Dios, de que Dios sea el Dios de su vida. Y cuando llegaron a ese pueblo, es obvio que era un pueblo pequeño. En los pueblos pequeños todos se conocen, ¿verdad? Mira, en los barrios todos se conocen, ¿verdad? Yo tengo una vecina que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que se llama Paqui, creo. Pero una vez fuimos de viaje, yo ni la veo de vez en cuando. Y la veo y me saluda, ¿han vuelto de su viaje? ¿Cómo sabes que fui de viaje? Es que siempre detrás de las ventanas, las cortinas, siempre hay unos ojos en la sombra mirando a ver qué está pasando en la calle. Todo el mundo está mirando. Y sabes, hermanos, tus vecinos te ven los domingos cuando salgas a la puerta, bien arreglado, y vas a la iglesia. Estamos dando un buen ejemplo. Aunque parece, tú sales a la calle, no hay nadie, pero ellos saben. Ellos saben. Amén. Y gracias al Señor que el resto de este libro es por consecuencia de una hija de Dios que se había apartado, quiso volver. Y por esa decisión de volver a Dios, Dios va a bendecir a toda la humanidad. Eso lo veremos más adelante. Amén. Nos ponemos de pie. Denise, vente al piano.
Y todo comienza por una decisión personal. Tú tienes que decidir. Como Naomi, volver a Dios, o como Ruth, tu Dios será mi Dios. Yo no sé si te identificas más con Noemí o como Ruth, pero las dos pusieron su mirada en el Señor de los cielos. Nosotros siempre tenemos que mantener la mirada en el Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer una oración. Y si alguien aquí siente que quieres hablar con el Señor, orar, ahora es el momento. Amén. Vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por todos los que han venido esta mañana, Señor. Obra en sus vidas, obra en nuestras vidas, Señor. Obra en mi vida. Y Señor, que cualquier persona que siente la necesidad de venirse a frente y orar con un hermano, que puedan. Ahora en este tiempo. Y Señor, te doy gracias por esta bella historia aunque había pérdida, había sufrimiento, había dolor, pero vemos el cambio en el corazón de una persona y en su mente, Señor, de buscarte. Y Señor, yo pido, Señor, que cada uno de nosotros, que hacemos la decisión de acercarnos a ti, aun cuando fallamos, Señor, eres misericordioso. Aunque, Señor, cuando nos alejamos, Señor, podemos volver. Pero volviendo con un corazón humilde, un corazón arrepentido de que nosotros hemos fallado. Tú no has fallado, Señor, pero perdone nuestros pecados. Restáuranos, Señor. Sálvanos, Señor. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Señor, si hay una persona aquí esta mañana, Señor, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, no han reconocido a ti, Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Señor, yo pido, Señor, que tocas su corazón, abre su corazón, Señor, para que puedan atender las palabras del Evangelio y, Señor, y creer con todo su corazón. Señor, para perdón de pecados y salvación eterna. Oh, Señor. Y, Señor, a los hermanos, Señor, nosotros que hemos decidido, tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos confiado, hemos arrepentido, Señor, somos salvos, Señor, pero que nosotros constantemente, Señor, que cuando pecamos, confesamos nuestro pecado a ti, Señor, y obedecemos la voz del Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros cuando, Señor, apartamos de tu camino, Señor, no nos dejas en paz, Señor, sentimos incómodos, Señor, que reconocemos nuestros errores y, Señor, que los confesamos a ti, Señor. Y, Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra.
Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Amén. Hermano Eider, ¿puede despedirnos en oración, por favor? Amén. Bueno, el Señor los bendiga.